a decirle, Señor, aquí está nuestra vida, Dios. Aquí estamos, Señor, con un corazón, Señor, que anhela tu presencia, que te desea, que tú eres nuestro principal amor, que tú eres todo para nosotros, Dios. Que estamos aquí, Señor, porque te amamos, porque te necesitamos, porque queremos, Señor, conocerte cada día más, Señor. Queremos, Señor, que renueves nuestra fuerza, que quites, Señor, toda ansiedad, todo miedo, Señor. Que tú eres, Señor, nuestra fortaleza, nuestra esperanza de vida. Y tú eres nuestro Padre. A ti acudimos, a ti anhelamos, Dios. Señor, háblanos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, verso del 24 al 27. Mateo capítulo 17, verso 24 al 27. ¿Me? Entonces, dice así. Este es un texto que es interesante y queríamos que lo miráramos. Dice, Mateo 17, versículo 24 al 27. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro, ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó, sí, lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo, dime, Pedro, ¿a quién cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó, a los extranjeros. Jesús dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Abre la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Amén. Este es un pasaje muy interesante con un milagro bastante interesante que a mí me gustaba siempre mencionarlo, porque vemos a Jesús y a Pedro. En este caso también estaban sus discípulos, pues podemos ver también allí, y quería enfocarme un poco en la vida también de Pedro y de Cristo en esta conversación, en esta historia. Y es que Pedro primero fue llamado, ¿cierto? Pedro tuvo un llamado. Jesús, después que pasó en el desierto las tentaciones, él empieza su ministerio. Y él se establece, por un tiempo, se establece en Cafarnaúm, en realidad en Cafarnaúm y en Galilea. Entonces él cuando empieza, él coge y empieza y llama a Pedro y le dice, sígueme. Entonces Pedro enseguida lo siguió. Y Pedro pues tenía un trabajo, ¿cierto? Tenía un trabajo y este trabajo era ser pescador, porque le dijo, ya no pescarás, sino ahora serás pescador de hombres. Entonces en este caso pues Pedro deja todo en pos de Jesús. Y Jesús pues, digamos, no tenía un trabajo como tal, que se viera físico, pero Pedro le siguió. Él fue obediente, ¿cierto? Él lo siguió, él fue, él caminó. Y bueno, Jesús, simplemente lo que quería Jesús era obediencia. Porque a Jesús le gusta que cuando Él dice algo, podamos nosotros ser obedientes. Y la obediencia trae su provisión. Y en este caso, cuando Dios llama, Él provee. La responsabilidad de nosotros es seguirle. Lo de Cristo es proveer. Ya, cuando nosotros seguimos a Cristo en obediencia, Él va a traer la provisión. Y en este caso Jesús, cuando Él estaba caminando, pues no se sabía cómo y de qué manera, dónde iban a dormir, la comida, el transporte. O sea, uno imagina que Jesús estaba caminando y tenía a cargo gente y caminaban y comían, tenían que comer y tenían que dormir en algún lugar, ¿cierto? Y todo esto fue proveyendo Dios, ¿cierto? Para el ministerio que a Pedro lo había llamado. Entonces, en este caso, podemos ver que también entonces llegan y hay algo que le están cobrando, hay como un impuesto. Bueno, este impuesto no es un impuesto
de los romanos, no es un impuesto, digamos, civil, sino que este caso es un impuesto que habla en Éxodo 20, capítulo 13. Perdón, Éxodo capítulo 20, verso 13, dice: esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario, y el ciclo es de 20 yeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Entonces, este impuesto era un impuesto al templo. ¿Por qué? Bueno, porque el templo, las personas que servían en el templo, pues tenían que trabajar, tenían que comer, y cuando hacían las festividades, pues para comprar todas, porque ustedes saben que en la Biblia el pueblo de Israel tenía muchas festividades, tenía muchas cosas, y bueno, y todo eso era para la provisión del templo ya. No era una obligación, eran personas que se sentían como responsables o que querían participar, que se sentían esa carga de contribuir, pues pagaban un impuesto, que en este caso era de medio ciclo, medio ciclo. Medio ciclo es igual a 2 dracmas, ¿ya? 2 dracmas. Un dracma equivale a un día de trabajo, o sea, lo que tú te ganes en un día de trabajo. Es decir, que 2 dracmas significarían medio ciclo, que significaría entonces 2 días de trabajo. Ese era el impuesto que era anual, o sea, era una vez al año. Entonces, en este caso era que un impuesto que si querías pagarlo, por eso es que la persona que le va a cobrar a Pedro le dice, o sea, él no le dice a Pedro, sino le dice tu maestro. O sea, es como, ajá, tu maestro, el que te enseña la palabra, el que enseña la ley, ajá, va a contribuir, va a colaborar con la causa. Entonces, Pedro le dice, ¿sí lo hace? Sí, él lo hace. O sea, Pedro sabía que Jesús lo iba a hacer. Entonces, a mí, con todo esto, en esta conversación que ahora va a tener Jesús con Pedro, quería destacar 3 puntos. Quiero destacar 3 puntos en esta historia, en este milagro inusual o esta provisión inusual que vemos a través de un pez, ¿cierto? Y en el primer punto que quiero tomar es el conocimiento soberano de Cristo. El conocimiento soberano de Cristo. ¿Y cómo así? Bueno, es que nosotros vemos que cuando Pedro viene, habla con la persona, le dice, no, si él lo paga, cuando él entra, él está con su discípulo y también está Jesús. Pero Pedro no dice nada, o sea, Pedro no habla, sino que Jesús ya sabía lo que Pedro había hablado con la persona que estaba recaudando el impuesto, ¿cierto? Entonces, ya Jesús de antemano sabía la situación que tenía que afrontar Pedro. Y él aquí entonces Jesús le habla primero y le dice, dime Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? Le hace una pregunta. Pero antes de que Pedro pudiera hablar con Jesús o de hablar, ya Jesús habló primero. Y el conocimiento de Jesús es un conocimiento que él sabe lo que tú y yo, nosotros estamos necesitando y padeciendo. ¿Cuál es la situación de cada uno de nosotros? Antes que Jesús hablara con Pedro, Jesús ya sabía lo que Pedro iba a hablar. Pero ¿qué es lo bonito? Que Pedro iba a hablar con el Maestro. Y cada uno de nosotros, en la necesidad o en la situación que nosotros estemos padeciendo o que estemos en alguna dificultad o alguna cosa, Jesús ya tiene el pleno conocimiento de la situación que tú y yo, nosotros tenemos. Antes de que suceda, antes de que nosotros vayamos a la presencia de Él, Él ya lo conoce, Él ya sabe lo que tú y yo, nosotros estamos viviendo, porque Él es soberano y Él tiene un conocimiento infinito. ¿Por qué? Porque Él te creó, porque Él nos creó, porque Él vino a esta tierra. Y no solamente conoce de la situación, sino que Jesús también ha experimentado ciertas situaciones de dificultad. Porque Jesús fue hombre, como dice la palabra, que Él padeció hombre de dolores. O sea, Él sabe lo que es una traición. Él sabe que le digan mentira. Él sabe que es padecer muerte, persecución. Él sabe que es que le digan que eres hijo del diablo, de Belcebú. Él sabe todas las cosas que habían planeado en su contra para matarlo injustamente. Jesús sabe lo que es que tus amigos te traicionen. Jesús sabe lo que es el rechazo. Jesús no solamente tiene el conocimiento de la situación,
sino que Jesús también experimentó situaciones adversas aquí en la tierra y que Él no solamente conoce, sino que también padece, y como Él estaría arriba, al lado del Padre, Él tenemos abogado, tenemos en el cielo. ¿Y cómo es nuestro abogado? Porque Él aboga a favor de nosotros al Padre, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque Él conoce cómo es la vida del ser humano. Él conoce las dificultades y las limitantes que nosotros tenemos como seres humanos. Por eso es que nosotros tenemos una necesidad de Dios, porque nosotros no podemos solos en esta vida. Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesucristo, al Espíritu Santo. Necesitamos que nosotros entregarnos y confiar en Él, y entregarnos a Él, y hablar con Él, y poder nosotros entregarnos a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de cada cosa que estén hablando a tus espaldas, de cada cosa que estén planeando, porque Jesús ya lo conoce, ya lo sabe, y no solamente, sino que Él tiene una respuesta milagrosa. No solamente Él conoce, sino que Él actúa en favor de su iglesia, en favor de sus hijos. Y esto quiero que nosotros tengamos pendiente, que Él conoce, y así como lo dice el Salmo, o sea, Él conoce cada estrella y tiene un nombre para cada estrella. Y Él conoce cuántos cabellos nosotros tenemos. O sea, ¿quién tiene un conocimiento tan profundo de nuestra vida? O sea, ni creo que ni nuestro esposo o esposa tiene tanto conocimiento de nosotros mismos que el mismo Jesús. O sea, si ustedes ven, cuando han visto el cielo estrellado, uno ve una cantidad de estrellas impresionante, ¿cierto? Ahora imagínate, Él le coloca cada nombre a cada una de ellas. Ahora, nosotros tenemos más valor que las estrellas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto conoce Dios de nosotros? Él conoce todo. Él conoce en qué áreas nosotros necesitamos que Él trabaje. Él sabe qué área de nuestra vida necesitamos que Él nos fortalezca. Él sabe qué área de nuestra vida necesitamos cambiar. Él conoce todo eso. Y creo que esto tiene que poder, producir alegría en nuestros corazones. Porque a pesar de lo que soy, a pesar de lo que yo soy, Gardaviva Loco Césped, Él me conoce más que nadie en el planeta. Él continúa amándome. Él continúa mostrando misericordia. Él continúa mostrando su favor. A pesar de lo que soy, a pesar de mí, a pesar de lo que yo he hecho, a pesar de lo que soy, Él continúa amando. Él continúa siendo fiel. Él continúa mostrando misericordia. Él continúa mostrando su gracia. Él continúa mostrando su favor. Y eso nos tiene que producir alegría. Porque de las 8.000 millones de personas que existen en el planeta Tierra, Él sabe quién eres. Él sabe tu nombre. Él sabe dónde vives. Él conoce tu corazón. Él conoce tu vida. Porque para Dios todos somos importantes. Para Dios todos somos importantes. Él no tiene uno más que otro. Él ama a todos por igual. Y Cristo te conoce. Cristo sabe dónde eres, de dónde te sacó, a dónde te quiere llevar. Porque no solamente se queda con el que somos ahora. Él quiere transformarnos para algo mucho más grande, mucho mayor. Y el conocimiento de Jesucristo en nuestra vida es impresionante, es impresionante. Él conoce los más profundos pensamientos. Cualquier circunstancia que estemos atravesando, Él sabe, Él sabe, Él conoce. Él conocía a Pedro, Él conocía quién era Pedro. Él conocía cuando primero llamó a Pedro, cómo era Pedro. Y a pesar que sabía Jesús que Pedro lo iba a traicionar, Él continuó llamando a Pedro. Y podemos ver a Pedro que fue una de las personas que Dios usó para la primera iglesia. ¿Amén? Entonces, sabía Pedro, sabía la situación que estaba enfrentando Pedro. Sabía que Pedro pues estaba preguntando acerca de un impuesto, alguna provisión. Y pues él confiaba a Pedro que el maestro lo iba a dar, ¿cierto? Y el segundo punto en este ejercicio es el reinado soberano de Cristo. El reinado soberano de Cristo. ¿Por qué el reinado? Porque aquí lo que muestra es que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Por qué? Aquí en este texto, Pedro lo que le está preguntando a Jesús
lo que Jesús le está preguntando a Pedro es, ven acá, los impuestos, ajá, ¿los pagan los familiares o lo pagan los demás? No, pues lo pagan los demás. A un rey no le cobra tributo a su familia, ¿ya? Porque son sus hijos. O sea, ¿a quién le cobra tributo? Pues a las demás personas. Entonces Jesús lo que está diciendo es que como yo soy el rey, yo no debería pagar impuestos, porque es el templo a Dios. O sea, a quien están ofreciendo es a Dios, y Él es Dios. Él no debería pagar el tributo. Pero lo que Él dice es, bueno, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo y abre la boca y ta. Entonces lo que Él trata de decir Jesús es que yo soy el rey de reyes. Yo no tengo que pagar un impuesto, pero yo lo voy a hacer. Entonces, como Él es el rey, como Él es el rey de reyes, como Él es el Señor de señores, Él no tenía necesidad de poder hacer o de poder entregar este impuesto, ¿cierto? Y aquí lo que vemos es que Dios, que Jesús es el dueño de todo. Jesús es el dueño de todo lo que existe. Jesús es el dueño de nuestras finanzas. Jesús es el dueño de nuestra vida. Jesús es el dueño de cada una de nuestras áreas. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Es nuestro corazón, es nuestra vida, que nuestros pensamientos podamos entregárselos a Él, porque Él es el Rey de Reyes. Nosotros, todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, todas las cosas que nosotros hagamos, Él es el Rey de todo. Y como Él es el dueño de todo, nosotros lo que hacemos es que no nos tenemos que sentir que somos dueños de las cosas que Él nos da, ¿cierto? Nosotros somos administradores de los recursos de lo que Dios nos ha dado. Nosotros somos los administradores de lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha dado. Y eso también nos enseña a nosotros que no es con nuestra fuerza, sino que es con la fuerza de Él. La provisión es de Él, el trabajo es de Él, la obra es de Él, el ministerio es de Él, nuestra familia es de Él, nuestros hijos son de Él, nuestros esposos y esposas son de Él. Todo le pertenece a Jesús, todo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es dueño de nuestra vida, Él es dueño de todo lo que existe, de todo lo que hay. Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro era, mira, yo no voy a pagar, o sea, no debería pagarlo porque yo soy el Rey. Y Pedro lo sabía. Y una de las cosas que tenemos que entender es que nuestra relación íntima con Jesús no es solamente con alguien o una persona, sino entender que Él es el dueño de todo, que Él es soberano, que Él es infinito, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es fiel, que Él está con nosotros. Entender que podemos hablar con Él tranquilamente, pero entender la naturaleza de Jesús, que Él es el Rey, que Él reina sobre todo, que Él reina sobre los seres vivos, que Él reina sobre todo lo que existe y todo lo que hay, porque para ello un pez tuvo que obedecerle a Jesús. Así, ¿se acuerdan también cuando Pedro, en una ocasión también ellos estaban pescando, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo, mira, del otro lado, pesca del otro lado. Y cuando Pedro cogió, qué pocotón de peces, bueno, creo que eran no sé cuántos peces, o sea, que no podían, que necesitaban otra barca para que les ayudara. Jesús controla todo, porque Él es el Rey del universo. Así como cuando venían las codornices, cuando caía maná del cielo, cuando Él abrió el mar en dos. Y cada milagro es algo que nosotros, uno, pues no tenemos que acostumbrarnos mucho en el sentido de que, ay, sí, Dios es un milagro, otro, sino es sorprendernos y maravillarnos cada vez que Dios hace un milagro en nuestras vidas. Porque entendemos que Él es el Rey, entendemos que Él es justo, que Él es fiel, que en su momento Él está trabajando en nuestras vidas y que Él va a traer algo glorioso en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestras finanzas. Y que ese reinado es
que Él es dueño de todas las posesiones. Él es dueño de todas las posesiones. Yo sé que hay muchos sueños, anhelos que nosotros tenemos, y a veces esos sueños y esos anhelos que nosotros tenemos con nuestra familia, en el ministerio, en algunas cosas, muchas veces nosotros pensamos que Dios no lo puede cumplir, o que Dios no lo puede hacer, o que Dios son locuras. Ahora, si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que cada milagro que Jesús hace, cada encuentro que Jesús hace, es una locura. Alimentar a 5,000 personas. Cuando Jesús sanaba enfermos, leprosos, cuando Jesús traía siempre una revelación, cuando Jesús llamaba a personas que para la sociedad eran impuras, Jesús cómo mostró misericordia. Cada encuentro con Jesús era un milagro. Cada cosa que Jesús hacía era increíble. Y nosotros tenemos que creer que ese mismo Jesús que está ahí es el mismo Jesús que está en nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él es Rey, que somos sus hijos, que Él está con nosotros. Y algo que quiero, que el tercer punto, bueno, aquí, disculpen, otra cosa en este punto es algo que Él es interesante, y es que Jesús, aunque no tenía por qué pagar el impuesto, Él mostró su gracia para poder darnos algo que Él no debía hacerlo. O sea, porque Él lo dio de igual manera. Él cumplió. O sea, Él lo hizo. Aunque Él no tenía, Él mostró su gracia. ¿Cierto? Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida, hay cosas que Dios nos da, aunque nosotros no los merezcamos. Porque bueno, nosotros no merecemos nada. Pero su gracia es tan grande que así como Él me conoce, Él nos da más de lo que nosotros imaginamos o pensamos, y que Él suple nuestras necesidades. Y que había una necesidad, Jesús proveyó para esa necesidad, aunque Él no era obligación el hacerlo, pero Él lo hizo porque mostró su gracia. Mis hermanos, tenemos que entender que hay cosas que Dios nos va a dar, o que Dios nos quiere dar, que tenemos que aceptarla porque ha sido su gracia. Porque a veces nosotros, cuando Dios nos quiere bendecir, o cuando Dios no queremos, a veces en ocasiones podemos sentir que no lo necesitamos, o que mejor a otra persona que sí más lo necesita. Y no, porque es que Dios te está bendiciendo es a ti, no está diciendo a la otra persona, te lo está dando es a ti, y tú tienes que recibirlo y darle gracias a Dios porque pensó en ti, porque Él es el Rey. Y no tenemos, porque eso muestra un poco de nosotros de orgullo, porque no queremos que el Rey nos bendiga, sino que nosotros podemos solos. Y eso no es así. Él te quiere bendecir. Él nos bendice para bendecir. De lo que Dios te ha dado, así tú vas a mostrar su gracia, así tú vas a extender tu mano hacia otras personas. Entonces, y en el tercer punto es el poder soberano de Cristo. El poder soberano de Cristo. Y en este caso, este poder soberano de Cristo nos muestra cuando, con esta situación tan inusual o particular, porque Pedro viene y le dice a Pedro, bueno, ahora saca este pez, ves allá, saca el primer pez, abre la boca y encuentras una moneda. Ahora, en el versículo, en el principio, en el texto 24, él dice que llegaron luego al pueblo de Cafarnaúm, ¿cierto? Entonces, cuando Dios llama a Pedro, es como en el mismo lugar, en la misma ciudad, Cafarnaúm, y él está en el mar Galilea, Pedro, y ahora Pedro iba a ir a hacer lo mismo que él hacía antes, pero ahora lo hacía para Cristo. O sea, él antes pescaba, ¿cierto? Ahora este momento iba a pescar, pero lo iba a hacer con el conocimiento que ya no lo iba a hacer para su propia empresa, sino que lo iba a hacer para
Cristo, para Jesús. Jesús, o sea, orquestó, porque planeó Jesús que Pedro fuese. Bueno, no se sabe cómo llegó la moneda, pero podemos nosotros pensar que Jesús pudo crear la moneda, pudo pensar que a alguien se le cayó la moneda, pasó un pez, se agarró en la moneda, y que ese encuentro, esa planificación entre Pedro, el pescado, el anzuelo, o sea, ¿sí me explico? Todo lo que tuvo que orquestar Jesús para que se viera ese encuentro y se viera ese milagro y esa provisión. Jesús piensa en todos los detalles. Jesús piensa en cada detalle de nuestra vida y en qué manera Él nos quiere bendecir y de qué manera Él puede proveer, de la manera más loca, de la manera que menos piensa, de la manera que tú menos observas. Dios trae su provisión. Y Jesús, ¿qué es lo que le gusta a Jesús en el caso de Pedro? Que Pedro iba a ser obediente. Porque seamos sinceros, si Jesús te dice, no, ves al río, ajá, Jesús, ¿y en qué parte del río? Porque, o sea, tú estás en un lago y el lago es grande. ¿En qué parte me pongo? ¿Qué carnado uso? ¿Será que este será el pez? O sea, nos entrarían muchas dudas, temores. O sea, como que, ¿será que aquí, Señor? ¿Será que acá? ¿Será que Jesús? ¿Será que sí lo voy a hacer bien? Y nos entran temores cuando nosotros vamos a obedecer a Jesús, ¿cierto? Pero Pedro ya estaba entrenado, ya Pedro ya estaba buen parte con Jesús. Y él sabía que Jesús le dijo, ve al lago, tira el anzuelo y lo primero que tú cojas, ese va a ser. O sea, Pedro no le dijo por qué, no le dijo sí, no, o sea, no le dijo, sino que él obedeció inmediatamente. La obediencia trae bendición. Lo que Jesús nos habla a nosotros, que nosotros hagamos, cerremos los ojos, confiemos en la promesa que Dios nos ha dado y vayamos. Él se va a encargar de proveer. Y en este caso, lo que a Pedro les podría haber significado 2 días de trabajo, le significó fue un rato. Entonces, Dios lo bendijo tanto a Pedro como el mismo impuesto de Jesús, y todo lo que puede generar Jesús. O sea, Él puede traer cualquier objeto, cualquier cosa. ¿Se acuerdan también con Elías? Que Elías tenía hambre y vino un cuervo y le trajo comida. O sea, por eso es que yo le digo que, o sea, que en este caso entendamos el rey, porque Él es tan soberano que Él utiliza hasta los animales, los seres vivos, para poder traer la provisión hacia nosotros. O sea, Dios es tan grande que de lo que menos uno puede imaginar o pensar, Él tiene tanto poder y Él tiene tanto detalle y tanto cuidado de nosotros, que Él de una u otra manera, Él lo va a hacer. Y aquí Pedro, me gusta que no solamente, porque Jesús no solamente iba a pagar su medio ciclo, es decir, los 2 dracmas, que era lo que correspondía, sino que también involucró a Pedro en este servicio. Porque ahí estaban con los demás discípulos, o sea, ahí estaban los otros discípulos, pero solamente le dijo a Pedro, porque en Pedro era la persona que Dios iba a usar para la primera iglesia. Y entonces él lo que quería mostrarle era la gracia que Dios iba a tener con la iglesia, con el templo en este caso. Y era un ciclo, una moneda donde solo iba a pagarle el del Pedro y el de él. Y quería ser partícipe de la obra de Dios. Y sabes, hermano, cuando Dios quiere proveernos a nosotros, cuando Dios quiere proveer, tenemos que contar el testimonio de lo que Dios ha hecho, porque nosotros nos está haciendo partícipe Dios de su obra, de que entonces Él está allí en el asunto. Cuando Él empieza nosotros a caminar en también esta promesa que Dios nos hace de primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando buscamos el reino, cuando empezamos a obedecer a Cristo, cuando empezamos a obedecer a su mandato, a su palabra, así como Pedro obedeció de decirle, vamos a seguir, vamos, sígueme. Él sabía, Pedro, no sabía lo que se iba a encontrar, pero él obedeció. Y en cada punto, en cada cosa, a Pedro nunca le hizo falta nada. Pedro nunca le hizo falta en este caminar.
Y a pesar de que Pedro negó a Jesús, que creo que eso tuvo que ser algo muy fuerte que experimentó Pedro, negar al maestro, a su amigo, al que dijo que iba a morir por él, al que sacó un cuchillo y cortó una oreja a alguien. Jesús mostró su misericordia y su amor. En este caminar cristiano que nosotros tenemos, nos vamos a enfrentar con diferentes situaciones. Pero lo que sí podemos saber es que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros, que Él está a favor de nosotros, que Él tiene el conocimiento de tu vida, que Él es nuestro Rey y que Él tiene todo el poder para poder proveer cualquier necesidad que estemos pasando o atravesando. Amén. Una de los de grandes cosas que podemos nosotros dar fe es que cuando Dios nos llama, lo que Él quiere es que nosotros le podamos obedecer. Y junto con esa obediencia, ese caminar cristiano, de ser fieles a Dios en este caminar cristiano, cuando venimos a la congregación, cuando empezamos nosotros a servir en el ministerio que Dios nos ha colocado, cuando empezamos a ser fieles a Dios en eso, créanme y tengan seguro que no es deudor de nadie, que Él trae esa provisión, que Él ve el corazón de nosotros dispuesto para seguirle, para amarle. Y de una manera Dios va a traer algo increíble, algo que tú nunca te imaginaste, pensaste o creíste que pudiera ocurrir. Hace como 2-3 semanas, no recuerdo si hace como 2-3 semanas, me habían invitado a Bogotá a una reunión. Y bueno, yo pues en mi presupuesto no estaba ese viaje. Entonces ahí me dijeron, Edgar, para que vaya, yo te pago la mitad, o sea, te pago un pasaje, el otro lo pagas tú. Y yo quedé como, bueno, ya por lo menos hay un pasaje. Y yo le comenté pues a mi papá, le dije, mira, hay una actividad, esto, lo otro. Bueno, Natalie se iba a quedar, entonces yo me iba a quedar en un hotel. Y necesitaba para el hotel, para el transporte, la comida y el pasaje de regreso. Y yo le dije, bueno, Dios, si es tu voluntad, bueno, yo voy porque de verdad sí quiero hablar con mis hermanos, quiero ver cómo las misiones y todo esto. Y pude comprar, gracias a Dios, el pasaje de regreso con millas, o sea, salió como a 20,000 pesos, o sea, un regalo. Un hermano de Brasil me escribió y me dijo, hermano, te queremos mandar una ofrenda. Es una ofrenda que me han dicho hace rato, te la vamos a mandar por PayPal. Entonces yo dije, wow, Dios, o sea, de por allá de Brasil tocaste corazones para una ofrenda. Después otro hermano me dijo, cualquier cosa que tú, para las misiones. Entonces yo le comenté el proyecto. Y eso fue el miércoles era el viaje, eso fue el lunes. Le escribí y dije, mira, este miércoles yo voy a viajar y pues lo que pasa es que para el transporte y el otro. Mire, y no fueron ni 10 minutos y mandó enseguida el apoyo. Y dije, wow, o sea, y cuando pues sumé, o sea, ya tenía pago el transporte, o sea, el hospedaje, el pasaje que ya lo había comprado. Y cuando llegué allá, me invitaron a almorzar en un restaurante. Después de eso me invitaron a una merienda, o sea, no pagué nada. Y me pagaron el transporte de regreso hasta el hotel. Y el desayuno era gratis. Así que cuando yo regresé, pues vi todo pues cubierto, gracias a Dios. No tuve que comprar nada con tarjeta de crédito y nada de eso, sino todo fue con efectivo. Y yo le dije, Señor, gracias porque si hay una oportunidad de servicio a Dios, uno va en fe caminando. Y bueno, yo dije sí, porque siempre Dios me ha dado la oportunidad de poder viajar a misiones. Pero cuando tú das ese paso de fe, cuando tú caminas y dices, sí, Señor, Él va a abrir las puertas. Entonces, así como a mí me gusta esta historia porque es increíble cómo un pez puede tener un ciclo, una moneda, y sea él mismo, o sea, la conexión del pez venga hacia donde Pedro y lo coja, y Pedro abre y tenga ese dinero.
Así como yo no me imaginé que desde Brasil iban a mandar una ofrenda, Dios puede hacer locuras. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en que Él conoce nuestra necesidad, de que Él es Rey y Él es el dueño de todo lo que existe, de todo lo que tiene. Él puede traer su provisión y que tiene el poder más grande que uno haya conocido y que jamás conoceremos, poder de Cristo. Y Él trabaja a favor de sus hijos. Amén. Señor, te queremos colocar, Señor, este tiempo en tus manos. Señor, sé que tú vas a traer, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida, el poder entender, Señor, que tú conoces nuestras necesidades, que tú conoces nuestra vida, que tú, Señor, haces, Señor, más de lo que nosotros imaginamos, pensamos, Señor, que tú trabajas, Señor, en nuestros corazones, que tú reinas, Señor, en nosotros, que tú eres fiel, que tú eres santo, que tú eres perfecto, que tú conoces nuestros corazones, que tú conoces las situaciones, Señor, que enfrentamos. Señor, que tú quieres, Señor, involucrarnos, Señor, en el servicio y queremos ser obedientes, queremos caminar, queremos, Señor, lo que tú nos digas, Señor, lo haremos, Señor, porque sabemos, Señor, que confiamos en ti, en que tú vas a traer la provisión, en que tú traerás, Señor, a mis hermanos, Señor. Yo te pido, Jesucristo, te ruego, te imploro, Señor, en este momento, Jesús. Señor, yo quiero, Señor, que tú, Señor, puedas, Señor, traer, Señor, ese milagro que están esperando mis hermanos. Señor, yo te pido para que tú te gloríes, Señor, en ellos, para que tú muestres tu poder, que no son ellos, que no es por lo que ellos hagan, sino, Señor, por lo que tú les amas. Señor, que no es, Señor, por lo que ellos, Señor, hagan hacia ti, Señor, porque no es lo que hagan para ti, sino lo que son para ti, que son sus hijos. Señor, que ellos son tus hijos, que ellos, Señor, tú los creaste, que tú los redimiste. Señor, que tú estás a favor de ellos, Señor, de tu iglesia. Señor, yo te pido para que traigas esa provisión sobrenatural. Señor, esa provisión sobrenatural. Señor, que contemos, Señor, los testimonios de los dineros, de los recursos, de la provisión, del milagro, de lo que ellos están esperando, de la respuesta que ellos están esperando, para la gloria de tu nombre. Señor, yo creo, Señor, en que tú eres un Dios de milagro, que tú haces cosas inusuales, Señor, porque ahí es donde nosotros vemos que no fue con nuestra fuerza, sino que fuiste tú, Señor, el que lo hiciste, que tú fuiste el que lo hiciste, que tú fuiste, que tú eres y serás el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas, Dios. Creemos, Señor, en que tú eres un Dios de milagro, en que tú estás haciendo y estás tocando nuestros corazones para ver tu gloria. Queremos ver tu gloria y queremos glorificarte, porque sabemos que sin ti nada somos, nada podemos. Señor, ayúdanos, Señor, a cultivar esa relación, Señor, contigo, porque, Señor, tú conoces nuestros corazones y aunque nos conozcas, te quieres relacionar y amas profundamente nuestra vida para poder, Señor, glorificarte, Señor. En Jesús te damos infinitas gracias, porque sé que vas a traer testimonio, Señor, porque sé que te vas a glorificar, porque sé que tú eres un Dios, Señor. Ese mismo Jesús que estaba allí con Pedro, ese mismo Jesús, Señor, está aquí, Señor, en medio de nosotros, Jesús. Tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Amén, Señor. Y amén.